Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizar una vez más este espacio tan especial que hemos creado para todos ustedes, la Biblioteca del Mago, transmitiendo desde la página de Macro Destino Conciencia y Abundancia. Nuevamente estamos aquí con un tema sumamente interesante con Ana Elizabeth López y con Alex Monge, con quienes hemos estado estudiando este tipo de temas para poder compartir con las personas desde una perspectiva más profunda. Bienvenidos, Ana Elizabeth y Alex. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ok, perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre 7 leyes que son muy importantes para la evolución del ser humano, para lograr, digamos, el éxito en sus vidas, para lograr la abundancia, para lograr esa sinergia que uno necesita con algunos eventos de su vida, ¿no? Y pues es una guía, son una guía que queremos profundizar en ella y digamos que condimentarla con algunos elementos de nuestras vidas, situaciones que nos han pasado y con las cuales hemos aprendido de que sí funcionan. Vamos a hablar sobre las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Aquí tengo el librito y lo tengo bastante marcado por acá para que ustedes vean que sí lo hemos estudiado. Y bueno, ¿qué podemos decir de Deepak Chopra? Creo que todos lo conocemos, un autor reconocido mundialmente, con más de 50 series de audio y de video, y también más de 20 libros escritos. Él tiene un centro de bienestar en los Estados Unidos, y bueno, lo conoce medio mundo con temas de abundancia, de, digamos, desarrollo personal. Así es que vamos a hablar, digamos, de lo que él propuso en su libro y quizás comenzando por por el principio más fuerte o más profundo, que es el principio de la potencialidad pura. Vamos a ver, amigos, hicieron la tarea, Ana Elizabeth y Alex. ¿Qué opinan de este principio? Bueno, voy a explicarlo con mis palabras como yo lo he comprendido, porque realmente es una ley que tiene mucha profundidad, la ley de la potencialidad pura. En el libro de Deepak Chopra dice de que la potencialidad pura es el infinito, es el silencio, es la meditación, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil definirlo, pero en mis palabras yo puedo decir que la potencialidad pura, o lo que llaman el campo de la potencialidad pura, es la fuerza que sostiene absolutamente todo lo que existe en el universo, que está creando constantemente y dando vida a todo lo que existe y que lo podemos encontrar en el vacío, en los astros, en los minerales, en los vegetales, en los animales, y que también mora en nosotros. Y que nosotros tenemos las mismas características de esa potencialidad pura. Somos creadores. Pero la ley de la potencialidad pura dice que el pensamiento crea la realidad, que el pensamiento se materializa y que nos comunicamos con ese campo de potencialidad pura a través del pensamiento y de las emociones. Eso es lo que yo comprendo. Sí, Claro, es en realidad perdón Alex, es en realidad un concepto bastante profundo. Quiero dejar que compartas tus ideas, Alex. Dale, dale. bueno, recordemos que, bueno, ya que nosotros leímos el libro, ¿verdad? Pero también estas leyes tienen una base fundamental, y esa base fundamental, según Deepak Chopra, está caracterizada por tres formas de ser. La primera, él la manifiesta como la fuente. La fuente es donde todo emana. La segunda es la mente, porque sabemos, según Deepak Chopra, la mente tiene que acceder a la fuente para luego materializarlo, que sería lo que él manifiesta como el objeto. Entonces son la base son tres
a condiciones, llamémosle así, la fuente, la mente, que es donde todo va a suceder para llegar al objeto que es la parte material. Entonces ahí se establece lo que es la primer ley, que es la ley de la potencialidad pura. Entonces, según la ley de la potencialidad pura, es reconocer el núcleo de nuestra existencia que hay dentro de nosotros, que no tiene límites, que es infinita, porque procedemos de la fuente, porque procede de la fuente. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a ese conocimiento que según Deepak Chopra es la conciencia, y nuestra conciencia, por estar conectada con la fuente, es infinita. Entonces, nosotros somos capaces de crear esa realidad, pero si estamos verdaderamente conectados con la fuente, porque si no hay conexión con la fuente, no hay potencialidad pura. Eso es ¿Y lo qué que significa, y qué significa estar conectados con la fuente? Porque eso puede ser, es un concepto bastante vago, bastante ambiguo, bastante muy etéreo, pues entonces si nosotros, para Deepak digamos, Chopra, o las personas que no, o las personas que nos, o las personas que nos escuchan, si no comprenden qué significa el estar conectados con la fuente. Estar conectados con la fuente es estar conectado con el yo interno. El yo interno es la fuente, porque para Deepak Chopra, primero tenemos que conectar con nuestro yo, con el yo que está dentro, que no es el ficticio. El ficticio es el que está el que ocupa el cuerpo. Y yo quisiera contribuir con lo que está diciendo usted, es decir, el yo interno es esa partícula del campo de potencialidad pura que mora en nosotros y que al estar conectado con el campo, entonces activamos el poder de crear en el campo de potencialidad pura aquello que nuestras intenciones y deseos decidan. Ok. Bueno, lo que yo entiendo también de ese campo de potencialidad pura, yo lo podría comparar con los estudios de Jacobo Greenberg, donde él, en base a sus experiencias y experimentos, determinó de que existía una matriz energética. Imaginémonos que arriba de nosotros hay una mantarraya energética, ¿verdad? Algo que flota ahí y a través de la cual se manifiesta en la realidad las cosas que nosotros deseamos. Ese campo, Deepak Chopra lo menciona como potencialidad pura y Jacobo Greenberg lo menciona como la latiz. Pero en realidad, en esencia, vendrían a ser lo mismo. El punto es de que sabemos que existe, es decir, a través, teóricamente, pues sabemos que existe, que hay algo ahí a través de lo cual nosotros podemos acceder y manifestar nuestros deseos, pero el punto es, si nosotros nos quisiéramos volver prácticos, de una manera práctica y sencilla, ¿cómo podemos hacer para accesar a ese campo de potencialidad pura donde Deepak Chopra nos dice de que sencillamente hay que seguir 3 pasos, ¿verdad? Pero no sé si ustedes se recuerdan o quieren opinar al respecto, si no, pues por ahí están descritos y los podemos analizar, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que sí, no. Ok, el primer paso adelante. que menciona que podemos poner en práctica, ¿verdad? Y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana es hacer silencio, porque a través del silencio nosotros conectamos con el campo de la potencialidad pura a través de esa partícula que mora en nosotros. Ok, una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Cuáles serían los síntomas, si una persona entra en silencio, cuáles serían los síntomas que demuestran que ha entrado en conexión con el campo de la potencialidad pura? Por ejemplo, que logre no tener pensamientos, que logre un silencio total adentro de sí mismo, ¿verdad? Que cuando esté practicando el silencio, ¿verdad? No esté pensando en que hay que pagar la luz, en que hay que ir a hacer la comida, sino que logre realmente estar en silencio consigo mismo. Y eso significa no pensar en nada, simplemente estar con él mismo o con ella misma. ¿Y Alex, qué opinas? Sí, no, yo recuerdo que Deepak Chopra menciona de que una de las técnicas que se pueden utilizar para llegar a la primera ley, que es la potencialidad pura, es la meditación. Él recomienda que podemos hacer meditación para poder alcanzar esos niveles
de conciencia donde nos permita a nosotros estar en el silencio. El silencio es el que nos va a conectar de alguna manera con la fuente, que es lo que ya decíamos, es el yo interno. Ahora, yo les preguntaba cuál es el síntoma. Es decir, Elizabeth menciona de que no pensar en nada, el quedarse en silencio, no pensar en las cosas cotidianas, ¿verdad? Pero eso yo creo que es como parte de la técnica, es decir, tendríamos que llegar a eso, pero es decir, ¿cómo sabemos de que hemos entrado en un campo energético donde podemos acceder a matrices de energía para poder hacer en realidad nuestros más profundos sueños? Y les pregunto esto porque hay un estado que se logra a través de la meditación o del silencio y que se llama el éxtasis. Cuando nosotros, digamos, nos sentimos conectados con el todo, sentimos de que la naturaleza es parte de mí, me siento conectado con las nubes, o sea, hay cierta paz y cierta tranquilidad. ¿Creen ustedes que eso podría ser un síntoma de haber conectado con la potencialidad pura? Podría ser. La verdad, yo creo que cada persona puede medir eso dentro de sí mismo. Yo creo que también tener limpieza de pensamientos y limpieza de emociones es un trabajo que no dura, bueno, es un trabajo que dura toda la vida, ¿verdad? Y para nosotros tener limpieza de mente y limpieza de emociones, tenemos que empezar reconociendo toda aquella basura que hay que limpiar adentro de nosotros mismos, porque si nosotros estamos llenos de sentimientos de culpa, de rencor, bueno, de cualquier sentimiento negativo, eso nos dificulta extremadamente llegar a comunicarnos con con el campo de la potencialidad pura. Entonces, una vez que tomamos conciencia de que queremos hacer de estas prácticas algo cotidiano en nuestra vida, tenemos también que tomar conciencia de que hay que empezar a hacer una limpieza interior en muchos aspectos, ¿verdad? Y esa es una tarea de cada quien. Casi siempre a nivel mental, ¿verdad? Y a nivel emocional también, ¿verdad? Porque las emociones negativas, una vez se apoderan de nosotros, no nos dejan pensar con claridad, ¿verdad? Sino que estamos ahí en un loop, ¿verdad? Que no nos deja realmente comunicarnos con la divinidad. Así es. Yo creo que nosotros en lo personal, y voy a hablar por mí, y yo esperaría que también ustedes lo hayan visto de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por un proceso de limpieza. Si nosotros hemos llegado hasta este punto es porque también ya hemos hecho ese proceso de limpieza. Y es una limpieza que no es física, es emocional. Luego vamos a la parte física, que es una limpieza también física. Recuerdo que hace un tiempo toda esta información para mí era una información que quizás no la había escuchado o tal vez no era aceptada. De hecho, este tipo de autores, de pensamientos no es muy aceptado en las partes o en las instituciones académicas, porque estamos hablando aquí de un factor que pues no es tangible, no es físico, sino que es mental y es una conexión espiritual. Entonces, la limpieza es emocional. Primero, la primera ley nos invita a que hagamos una limpieza mental, liberándonos de esas emociones negativas, de esos pensamientos que, como lo decía Ana Elizabeth, pensamientos que de alguna manera nos están dañando mentalmente, y obviamente eso va a repercutir en el cuerpo físico. Entonces, cuando tú mencionas, Omar, ¿cuáles son los síntomas? El primer síntoma es darnos cuenta de que a través de la meditación, como Deepak Chopra lo menciona, como una herramienta para poder lograr eso, es darnos cuenta de que no solo somos cuerpo, también tenemos una parte dentro de nosotros que no es físico y que es ese yo interno que se quiere comunicar con nosotros, pero lamentablemente muchos estamos bloqueados por los pensamientos negativos. Es que yo creo de que el primer campo de batalla, si lo queremos llamar así, ¿verdad? O el primera área que nosotros debemos de dominar es la mente, son los pensamientos, porque si nosotros controlamos, digamos que nos vamos un fin de semana a un cerro, una montaña donde no hay personas cerca, sino que nos vamos solos o en pareja o no sé,
digamos, con la intención y el deseo de poder compartir en medio de un lugar puro. Estoy seguro de que eso va a cambiar mis pensamientos, me va a conectar con otra frecuencia. Entonces, si yo voy tomando conciencia de que lo primero que tengo que hacer es habituarme a un estado mental más coherente, eso obviamente me va a traer emociones más estables, ¿verdad? Me va a traer paz, armonía, tranquilidad, Sí. alegría, conexión. De hecho, ustedes saben que yo he leído mucho los libros de Carlos Castaneda y ellos lo manejan también a su manera. Es decir, que don Juan manda a Carlos Castaneda a las montañas durante días y le da tareas que hacer. Pero en esencia, lo que él quería era de que su mente estuviera ocupada en el aquí y en el ahora, que él no estuviera pensando en la universidad, en los libros que tiene que leer, que no estuviera pensando en las cuentas que pagar, sino que lo manda a hacer cosas en medio de un campo puro, donde la potencialidad se ha manifestado ya, que es la naturaleza, y de esa manera sus pensamientos van atrayendo emociones más estables. Entonces, primero el pensamiento, ¿verdad? Por eso aquí Deepak Chopra dice que somos parte de un todo que se manifiesta y que comprender la unidad es comprender la manifestación de un espíritu omnipresente que está en todo, incluidos aquí la cámara, la computadora y en Sí. todo, ¿verdad? Bueno, Entonces, perdón, para terminar el punto, pienso yo de que el silencio, como ustedes decían, el silencio, esos periodos de silencio y esos periodos de meditación son la clave para sentir ese estado de paz que que sería el síntoma, desde mi punto de vista, que hemos accedido a ese campo de potencialidad pura. Adelante, Ana Elizabeth. sí, la tercera herramienta que propone Deepak Chopra en su libro para llegar a conectar con el campo de potencialidad pura es el no juicio. Y ahí Correcto. hay mucho de qué hablar, ¿Y cuál porque es la segunda? ¿Cuál la, era la segunda? la primera es el silencio, El la silencio. segunda es Segunda, la la meditación. meditación Correcto, y correcto, la tercera el no juicio. correcto, Pero ¿qué significa no juzgar? ¿Verdad? correcto. No juzgar significa no pensar negativamente acerca de personas, situaciones o cosas. Y aquí sí me gustaría dar un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, Por ejemplo, adelante, adelante. eh, si afuera, ¿verdad? Yo tengo problemas y le he hecho la culpa al gobierno, entonces ahí estoy emitiendo Se juicios está metiendo en negativos problemas. en contra de una situación externa, ¿verdad? O cuando yo juzgo mal a una persona, que de entrada digo, esta persona me cae mal, inmediatamente estoy predisponiendo todo mi ser para que actúe y sienta mal en contra de esa persona, cuando yo ni siquiera la conozco. Vaya, ahí viene una pregunta. Disculpe que yo soy algo preguntón. ¿Qué Ajá. piensan ustedes que por qué no debemos juzgar? Alex, ¿qué piensas tú? ¿Por qué no lo que está diciendo Ana Elizabeth, muy cierto, sucede en todas las organizaciones humanas? Suele suceder, mejor dicho. Pero ¿por qué no Sí, debemos juzgar? el principal factor es el desgaste energético. ¿Ok? No hay, ese es un desgaste brutal, vivir pendiente del otro, porque estar juzgando es eso, básicamente estar pendiente de la vida de los otros, de las situaciones externas, de lo que pueda estar pasando fuera de mí. Eso es un desgaste, no vale ni la pena estar pendiente de eso y tratándole de meter cizaña, no tiene sentido. Partiendo de ahí, ya cualquier cosa que se diga ya está de más, pero eso, la energía es la que se debe de guardar, energía Y interna, pues. lamentablemente, sí, lamentablemente es un hábito bien arraigado en nuestros grupos sociales. Ahora, ¿qué piensan ustedes si el juzgar, digamos que nos incluye a nosotros mismos? Juzgarnos nosotros mismos. ¿Qué piensan de eso? Sí, muchas veces yo me he sorprendido diciéndome soy una pasmada, ¿verdad? Ese es un modismo salvadoreño, pero yo me estoy recriminando a mí misma cuando yo debería tener una actitud de paciencia conmigo misma y ser, digamos, benevolente conmigo misma, aunque no por eso dejar de exigirme ser una persona
recta, digamos, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, para mí, emitir juicios negativos no quiere decir que yo voy a juzgar flojamente algo que debería juzgar, bueno, no uso esa palabra, yo debería tener una apreciación justa de las Sí, personas, situaciones o cosas. Pero ¿qué significa no juzgar? A pesar de que yo objetivamente vea que una persona no actúa bien en alguna situación, yo no debería proferir un juicio contra esa persona debido a su mal comportamiento. Simplemente observar sin emitir juicios. Simplemente ser una persona que sabe distinguir quién actúa mal y quién actúa bien, pero sin emitir juicios y sin programarme a mí para actuar mal en contra de esas personas que independientemente de la calidad personal de cada persona, merecen el respeto que toda persona debe tener. ok. Alex, ¿qué piensas? Sí. Me llama bastante la atención cuando vos mencionás, Omar, qué pasa cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Yo pienso que el término no sería juzgarnos, porque, bueno, algunos sí lo hacen y lo hacen de manera bien dura, pero yo pienso de que la mejor forma sería cuando nos hacemos una autoobservación. No es juzgando, es una autoobservación que se debe de hacer primero con amor. No te puedes juzgar con odio, porque entonces tú seguís bajo ciertas programaciones que no deberías de tener. Y lo que se debe de buscar es sacar eso. Es como cuando tenés basura en tu casa, tú tienes que barrer y sacarlo. Pero cuando tú te Sí, haces un juicio siempre con odio, lo que estás haciendo es volviendo a entrar esa basura que intentas sacar. sí, No debemos de juzgar con odio ni con rencor, sino al contrario, como decía Annelise, buscando un juicio de la mejor, equilibradamente, de la mejor manera, porque entonces nos vamos a programar bajo ese juicio que nos hagamos. Si nosotros nos decimos que somos inútiles, que somos lo otro y lo demás, nos lo vamos a terminar creyendo. Y ese es el problema. sí. Es que el asunto, pienso yo, también va por la vía de que juzgar implica una acción represiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Implica, digamos, una apelación bastante negativa, pero nosotros, digamos, podemos encontrar una diferencia entre la autoobservación, que, bueno, yo siempre lo he dicho, que la autoobservación consciente y sana es el punto de partida para aprender un montón de cosas. Pero cuando nosotros estamos juzgando, estamos emitiendo un juicio sin tomar en cuenta que todas las personas en este mundo estamos aprendiendo, que todos vamos a cometer errores, que nadie es perfecto, que por lo tanto, si yo cometo, es decir, si mi vecino o mi compañero de trabajo comete errores, debe haber una razón para ello, ya sea evolutiva o karmática, o un resultado, es decir, que esa es una de las leyes que vamos a ver más adelante, un efecto de una causa, pues. Y lo mismo sucede conmigo. Yo estoy en este mundo, estoy aprendiendo, estoy tratando de salir adelante, de aprender las cosas que me van a hacer exitoso en la vida. Entonces, desde el punto de vista más sabio, el juzgamiento implica una acción represiva, dominante, donde yo me atribuyo, digamos, un apelativo como el que mencionaba Ana Elizabeth. Entonces, la autoobservación tiene que ser más coherente, más consciente, más equilibrada hacia mí, hacia mis actos y hacia los demás, tomando en cuenta de que no, o sea, todos estamos aprendiendo, partiendo de ese punto de vista. Entonces, Alex dijo algo bien importante, que para mí es importante, ¿verdad? El hecho de que juzgar o estar criticando o estar pendiente de la vida de los demás es un gasto de energía, pero tremendo. Lo mismo sucede con la defensa del ego. ¿Qué piensan ustedes de la defensa del ego? Bueno, en mi opinión, uno tiene que aprender a que es mejor estar en paz que tener razón, ¿verdad? Y Es uno mejor tiene que estar en tener, paz que tener razón. todos, creo que todos en algún momento hemos caído en situaciones en que
por defender nuestras ideas y por imponer nuestras ideas, causamos roces con las personas que nos rodean y generalmente con las personas más cercanas, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar qué tanto vale la pena realmente, porque absolutamente todos tenemos una parte de razón. Cuando hacemos discusiones, si nosotros somos más empáticos, podríamos ponernos en los zapatos de las otras personas y ver de qué manera o cuánta razón tienen ellos también, pero no estamos acostumbrados a hacer eso. Sí, estamos casi Entonces, siempre en ese hábito defensivo, ¿verdad? exactamente. Entonces, esa frase que dice que es mejor estar en paz que tener razón, eh, tiene sabiduría porque que nos invita a que nosotros reflexionemos y que seamos más empáticos y que realmente descubramos qué tanta razón tenemos. Y por otro Ok, lado, a tener y a buscar el discernimiento que nos ayude a definir qué tanto vale la pena defender mis ideas, ¿verdad? O realmente si es mejor dejarlas de lado y tratar de empatizar con las personas que nos rodean. ok. Alex, ¿qué piensas? Sí, bueno, hablando del ego, hay una ley, más adelante vamos a Del ver, ego. que habla específicamente del ego, pero en este momento, pues sabemos que también ese es un bloqueo. El ego es un bloqueador, híjole, de muchas habilidades que podemos desarrollar, porque, como decían, defender tus creencias, tus ideas, inclusive hay personas que llevan el ego hasta el extremo de mantenerse inclusive hasta en el poder, o sea, hay muchos factores. Uh -huh. Entonces, todo eso al final es lo que es, hay un bloqueo energético muy grande, pero también hay algo bien interesante, no sé si lo podemos abordar en este momento, que es la ley del dar, porque ahí contrarrestamos muchas de esas cosas. Bueno, es la que sigue. Es la que Es la sigue. que sigue, claro, claro. Uh -huh. Cuando Deepak Chopra habla de la ley del dar, dice que la ley del dar establece que cuanto más damos, más recibimos. Y esta práctica generosa nos lleva a activar un círculo de energía que está fluyendo, ¿no? Y esta es la abundancia que hay en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú vives con el ego, ¿qué es lo que tiene? El ego lo que siempre quieres tenerlo todo bajo control, lo quiere todo para mí, todo soy yo. Entonces no fluye, la energía no fluye porque nunca querés dar, siempre querés recibir y recibir, pero nunca das. Entonces Deepak Chopra nos dice de que la ley del dar es esa vuelta donde das, pero también recibís. Entonces es un cambio que se debe de generar y que nosotros lo bloqueamos cuando nosotros damos y cuando recibimos, decimos que no, a veces no recibimos lo que se nos quiere dar por pena o por algunas cosas, a veces no queremos recibir obsequios, no queremos recibir un detalle, pero es cuando debemos de recibirlo, porque así es como si recibimos también vamos a dar. Entonces, okay. Esto es lo que básicamente hace que la ley del dar funcione, que es lo que ya mencionaba, ¿no? Dar y al mismo tiempo recibimos. Correcto. Bueno, vamos a ampliar un poquito más en la siguiente ley de este libro, pero quizás vamos a ir cerrando pues con unas ideas generales sobre lo que hemos hablado ahorita para entender pues más profundamente y que las personas que nos ven también se ubiquen y comprendan de qué estamos hablando y qué estamos analizando. Existiría un campo energético donde nosotros podemos acceder a través de ciertas prácticas. Una de ellas es la meditación, la otra es el silencio, y la otra es el no juzgar. Entonces, a través de esas tres, digamos, actos del ser humano, nosotros podríamos acceder a un campo infinito de posibilidades, ya que podríamos conectar de una mejor manera con esa información que podemos jalar a la 3D o a la realidad cotidiana y de alguna manera, pues, digamos, obtener nuestro deseo, ¿verdad? Al final. Bueno, quizás si no tienen ustedes ningún otro comentario, yo cerraría esta primera ley como un mantra. Mantra le llamamos como un decreto, ¿verdad?
El mantra dice, para que ustedes lo practiquen, ya sea comenzando por horas, comenzando por mañanas, tardes, días o semanas o permanentemente, el mantra dice, hoy yo no juzgaré a nadie, no juzgaré lo que suceda. No juzgaré lo que suceda las próximas 2 horas, el próximo día, sino que sencillamente viviremos en el aquí y en el ahora. Porque el juzgar crea una distorsión en ese campo de todas las posibilidades y me aleja de él. No sé si ustedes quieren agregar algo. Yo solamente quiero recordar algo que mencionó el Maestro Jesús en el Evangelio. Él Ajá. dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuál es el reino de Dios y su justicia? Yo pienso que es el interior nuestro libre de sentimientos, pensamientos y emociones negativas. Vivir en el aquí y en el ahora positivamente, pensando positivamente, nos mantiene en un estado de ser de paz. Y eso es el reino de Dios. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Buen cierre. Alex, ¿quisieras agregar algo? Sí, me gustaría agregar algo bien interesante que siempre hablando de la parte de no juzgar. Decía Anthony de Saint, que es un escritor, decía de que es más difícil, oiga bien, es más difícil juzgarnos a nosotros mismos que juzgar a los demás. O sea, es decir, es más fácil juzgar a los demás, pero cuando nos Sí, vemos a nosotros mismos es totalmente difícil porque no queremos enfrentarnos con la verdadera realidad que somos. totalmente de acuerdo. Ahí viene aquí el concepto que dice que somos alcahuetas con nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, ya creo que los insumos están claros, creo que hemos hablado del tema y creo que hay una ruta de acción y podemos pasar a la siguiente ley, que es la ley del dar. Tú estabas hablando, Alex, de la ley del dar. ¿Puedes ampliarnos un poquito más? Si has tenido alguna experiencia en tu vida que pudiera servir como ejemplo, ¿verdad? Si la querés compartir, por cierto. Claro, claro, claro que sí. Bueno, yo en mi trabajo, yo me dedico, soy agente inmobiliario y en este rubro es muy celoso con sus propios colegas. Y yo desde que entré a este rubro me rodeé de personas que me han ayudado a mí a tener mejores resultados. Pero voy a lo siguiente, en mi cotidianidad dentro de este rubro, he sido de dar y también de recibir, de dar muchas veces, de dar un consejo a mis colegas, muchas veces también de recibirlo, porque es lo que decíamos, cuando damos, recibimos, y no necesariamente de la misma persona, puede venir de otra persona o de otras circunstancias lo que necesitamos en ese momento. Ahí es Sí, donde yo aplico esta ley. Cuando nosotros damos un consejo a un amigo, a un familiar, no es necesariamente hay que dar dinero, sino que y simple y sencillamente, incluso con nuestra presencia, prestándole atención a la conversación que puedes tener con algún familiar cercano o amigo, estás dando tiempo, estás dando atención y eso significa también parte de este proceso. Dar es dar sin esperar nada a cambio. Así es como se nos ok. devuelve también. Ok, perfecto, porque fíjense que lo que yo encontré en esta ley, ustedes me la corroborarán, es de que la ley es dinámica, es decir, que pertenece a un flujo energético como todo en este mundo, como nuestras acciones, nuestra vida, el dinero, en fin, todo es un flujo, todo es un dar, un recibir, un ir y venir, todo tiene ritmos. Entonces, dar y recibir forman parte de lo mismo, de una acción que si nosotros queremos recibir algo, obligadamente en algún momento vamos a tener que dar algo y ahí es donde el tema del dinero se vuelve clave, pues porque si nosotros mientras más queremos recibir, más tenemos que dar, por ejemplo, bueno, capacitándonos o haciendo obra, qué sé yo. Pero tenemos que estar dispuestos, si queremos recibir, tenemos que estar dispuestos a dar porque es una ley mecánica, una ley física. No sé si quiere agregar a Ana Elizabeth algo. Sí, yo creo que lo más valioso que una persona tiene, una de las cosas más valiosas con las que una persona cuenta es su tiempo, ¿verdad? Y a veces uno
quiere disfrutar su tiempo viendo una serie o haciendo cosas para uno mismo, pero yo creo que también hay que ser generoso en destinar tiempo para acompañar a personas que lo necesiten. Por ejemplo, en la familia siempre hay personas ancianas que necesitan que alguien los saque a pasear, que los acompañe un rato, que esté dispuesto a escuchar sus historias que se repiten cada vez que nos ven, pero que para ellos es un gozo poder hablar de lo que ellos desean hablar, ¿verdad? Claro. Y yo creo que uno puede invertir su tiempo de manera generosa aportándoselo a personas que realmente lo necesitan de esa manera. Correcto, sí, Eso también es dar. sí, sí, dar es un montón de cosas, ¿verdad? Desde el tiempo que, digamos, en vez de invertirlo para nosotros, podemos invertirlo para alguien que lo necesite, desde alguien que necesite que en la casa necesiten una cocina, o sea, bienes, dinero, tiempo, palabra, sentimientos, todo eso forma parte de un flujo energético. Quizás no tendríamos que ponernos como limitantes en este caso, sino que sencillamente estar dispuestos a poder compartir y dar a los demás lo que necesiten, ¿verdad? Ahora, hay un concepto que yo encontré en este libro que se llama afluencia, y aquí les voy a hacer un test a ustedes todos para ver si leyeron ese libro. ¿Qué significa la afluencia? Si no se acuerdan, no importa, lo compartimos. ¿No se acuerdan? Bueno, Afluencia. yo entendí que hay que dejar fluir el dar y el recibir en ambas vías, porque las dos cosas es lo mismo. Sí, Y, pero o sea, esa es parte de una ley de la dinámica, dice él, pero la palabra afluencia. Alex, ¿tú tenés idea, Alex? Sí, yo creo que cuando Deepak Chopra menciona que la afluencia es lo que yo logro entender es esa parte energética que se está moviendo. Esa es la afluencia, el círculo, el ir y el venir de esa energía. Esa es la Bueno, afluencia. él lo encierra en un contexto. Dice que la afluencia es aprender a fluir en la abundancia. Lo dice en una frase ahí que me pareció interesante porque yo en realidad el término no lo conocía, ¿verdad? Ese término afluencia. Entonces él dice que es aprender a fluir en la abundancia y que, por ejemplo, las personas que no, digamos, que quieren crecer, que quieren dinero, pero no están dispuestos a pagar un seminario, no están dispuestos a pagar una capacitación o no están dispuestos a invertir más en sí mismos, en realidad no están en afluencia, no están fluyendo en la abundancia, porque es un pensamiento limitante. Cuando alguien no quiere, digamos, poniendo ese caso, ¿verdad? Ese ejemplo, alguien no quiere pagar para sí mismos o pagarle a alguien para ayudarle a otra persona, no está fluyendo en la abundancia, está fluyendo con un pensamiento de carestía y de limitación, porque cree que no vale la pena pagar por eso. Desde ese punto de vista, no estaría caminando bajo ese concepto. Entonces, él dice de que dar obviamente implica recibir, pero ¿qué es primero? Esa es una pregunta que les hago a ustedes dos. ¿Qué es primero, dar o recibir? yo Yo pensaría, creería que el... a No, ver, prosiga. Alex. Levanten la mano. Yo pensaría que no es que sea lo primero. Para mí no Ajá. hay ni un adelante, un después. No, todo es parte de la misma energía. Lo que va a suceder es cómo tú recibes y cómo tú das. Eso va a marcar la diferencia. Si tú das bajo presión, pues no estás dando el 100%, estás dando a medias, porque no estás dando bajo el flujo. Y si tú recibís bajo condiciones que a ti no te agradan, pues igual no estás recibiendo un 100%. Por lo tanto, desde mi modo de ver, las dos cosas pertenecen a lo mismo. No hay un antes y un después. Todo es parte de lo mismo y lo que va a depender es cómo el sujeto interprete esas acciones. Ok. Yo creo que el dar, estoy de acuerdo con Alex, que no hay un antes y ni un después, pero digamos que uno se puede abrir a la posibilidad de dar una sonrisa, un consejo, un saludo, una palabra de aliento. O sea, eso es lo primero que uno puede dar, ¿verdad?
no necesariamente cosas materiales, sino que si antes yo no saludaba al entrar a mi oficina, decidir saludar con una sonrisa a las personas, eso cambia la dinámica del día entero, cambia la relación que tengo con las personas, cambia las actitudes de las personas hacia mí. Y por dar una sonrisa, yo puedo recibir buenas actitudes, puedo recibir colaboración, puedo recibir un buen trato de las otras personas. Claro, Entonces, yo, diga, perdón, termine. sí, bueno, para mí eso es iniciar esa dinámica de dar y recibir, empieza desde adentro de cada corazón, desde adentro de cada persona. Es lo que Sí, yo pienso. es como tener una disposición a recibir desde que abrimos los ojos en el día, recibir ese día con la actitud necesaria, adecuada, o recibir las actividades que hacemos al levantarnos, que puede ser ir a hacer ejercicio, meditar, preparar nuestros desayunos, el baño y todo eso, recibirlo, aprender a recibirlo de la manera adecuada, como digamos, como una actitud hacia la vida, ¿verdad? En la cual yo estoy abierto a recibir, incluso recibir algún golpe de la vida, porque detrás de los golpes hay también aprendizaje y hay enseñanza. Y eso no lo habíamos hablado, pues, porque, bueno, ustedes también han pasado situaciones complicadas y difíciles en su vida, y la forma en que las hemos recibido, que yo creo que determina mucho si eso va a significar un trauma en nuestras vidas o si eso va a significar un aprendizaje. Más adelante, Deepak Chopra habla del karma, ¿verdad? Y habla Causa y de efecto. formas de poder manejar el karma, cómo hacer con el karma, y eso es bien interesante. Pero en este caso lo traigo aquí a colación porque la actitud con la que nosotros recibimos es importante, la actitud con la que damos, porque incluso él dice de que nosotros tendríamos que estar dispuestos a dar hasta lo que más nos duela dar, ¿verdad? Si en algún momento sentimos que es un trabajo para conmigo mismo, para mi interior, o sea, estar dispuesto a perder aquello que más querés, que más atesorás. Ese es un trabajo como de pulirse uno internamente. Porque si nosotros, digamos, hablando del dinero, si nosotros, digamos, no estamos dispuestos a darle una ayuda económica a alguien, sino que solamente por otras vías, entonces estamos yéndonos desde un pensamiento limitante porque estoy aferrado a lo que no quiero dar. Pero si yo tengo $10 y puedo dar 5, pues yo lo voy a dar porque sé que eso va a venir, va a regresar y va a regresar convertido 7 veces esa cantidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es cosecha mía, Es, no es de ese, Deepak Chopra. ese, ese principio que tú acabas de mencionar de dar con esa intención, se habla más adelante con la ley del desapego. O sea, Ah, todas las leyes exactamente. tienen una correlación y van en ese orden. Porque cuando tú entras en la primera ley en contacto con el yo superior, que eres tú mismo, que está en una forma más pura, por decirlo así, y cuando tú entras en la primera ley, automáticamente caes en la segunda. Por eso mencionaba a Ana Elizabeth. Yo voy a dar, decía ella, lo primero que yo doy es la sonrisa. Ok, antes de que esa idea se implantara en nosotros ya conectamos primero con el ser y sabemos que lo primero es esa información que ya nos bajó de caer, que nos cae ese 20 en el cual tenemos que hacer un cambio. Entonces ya empezamos nosotros a hacer lo que antes no hacíamos. Entonces ya Correcto. recibimos, desde ahí ya recibimos. Sí, porque ya, digamos que si pusimos en práctica el mantra de la primera ley, ¿verdad? El silencio, la meditación y el no juzgar, obviamente nuestra polaridad como seres humanos ha cambiado. Ya estamos más dispuestos a ver la vida de otra forma, desde otro punto de vista. Bueno, si no tienen más sobre esta ley, yo cerraría con un mantra que dice: el mantra, acuérdense que el mantra es como un decreto, es como una acción, como una actividad que pudieran ustedes tomar después de ver este video. El mantra de la segunda ley dice: lleva un regalo donde quiera que tú vayas. Lo que decía Ana Elizabeth, una sonrisa, un consejo, un buenos días, un qué bonito te ves. Fíjense que aquí hay el salvadoreño, ¿verdad? Yo no sé si a nivel latinoamericano también se da, pero tienen una mala costumbre. Digamos que alguien ha subido de peso y le dice: qué gordo estás, le dice. O alguien no se ha teñido el cabello y se le ven las canas y dice: uy, qué canoso estás.
Entonces, el salvadoreño tiende a decir comentarios de esa manera. O sea, si la persona está con sobrepeso, ¿por qué tenemos que reafirmarlo? Si la persona, digamos, anda usando una camisa ya toda desgastada, ¿por qué tenemos que reafirmarlo? Sino que tenemos que darle la vuelta a todo esto y reafirmar las cosas positivas. Entonces, ese es un regalo, desde ese punto de vista. Dice acá, lleva un regalo donde quiera que vayas, una palabra, tu atención, tu toque empático, el dinero o los bienes. Y recibe todo con gratitud, incluyendo lo malo. Acuérdense que andamos en la calle todos los días, por karma nos pueden golpear el carro, nos puede pasar algo, pues una enfermedad, qué sé yo. Pues hay que aprender a recibirlo, pues que es parte de un ciclo dinámico. No sé si quieren agregar algo más ustedes. Pues no, realmente me parece que la ley de dar es la práctica para dar, es una decisión personal, ¿verdad? Y que si nosotros realmente queremos crear abundancia a nuestro alrededor, no solo abundancia en cosas materiales, sino abundancia de buenas sensaciones, de buenos sentimientos. Queremos provocar en las otras personas actitudes positivas hacia nosotros, tenemos primero que tener la conciencia de dar buenas actitudes, buen trato, todo lo bueno que nosotros podamos dar para recibir de regreso eso que nosotros hemos dado. Ok, Alex. Excelente. Yo cerraría con esto. Para las personas que nos puedan ver, les diría que sean ustedes mismos. Al ser nosotros mismos, el ser auténtico, vamos a tener todo esto disponible y vamos a poder comenzar a generar un cambio significativo en nuestra vida y sobre todo en nuestra forma de pensar. Recordemos de dónde venimos. Conectamos con la fuente, pasamos a través de nuestros pensamientos, porque todo, ya lo hemos dicho al inicio, es parte de un proceso mental para llegar al fin, que es el objeto, lo material. Entonces, sean ustedes mismos para que ustedes puedan lograr hacer ese cambio que ustedes quieren hacer en sus vidas. Ok, excelente. Bueno, miren, vamos a terminar acá este video, esta transmisión, porque ya ven, son 7 leyes y solamente hemos visto 2 de ellas, porque la que sigue es la ley de causa y efecto. Pero estas 2 son tan importantes porque necesitamos aterrizarlas, entenderlas bien. Así es que espérenos en el siguiente video. Acuérdense de suscribirse a este canal Macrodestino, Conciencia y Abundancia, y activen la campanita para que les avise cuando hayan nuevos videos. Así es que, Alex y Ana Elizabeth, por favor, despídanse de la audiencia. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Bueno, excelente. Bueno, esperamos que puedan estar pendientes de estas charlas que vamos a estar compartiendo con ustedes, con las mejores intenciones, con el mejor deseo y con el mejor ánimo para que ustedes puedan estar con este conocimiento que les puede ayudar en su vida. Bastante, bastante. Así es que un gustazo verlos y escucharlos también, leerlos en sus comentarios. Ok, perfecto, gracias. Bueno, amigos, esto fue la Biblioteca del Mago desde el espacio de Macrodestino, Conciencia y Abundancia. Espérenos en la próxima.